Bueno, quise iniciar este video con estas imágenes porque nos recuerdan a lo que nos sometió el presidente cuando era senador y urdió a todas sus huestes de milicias de primera línea para incendiar el país bajo el eufemismo estallido social. Se sabe que el presidente ha convocado de nuevo a la primera línea, incluso ha ido más allá. Ya dice que el Ministerio de Justicia y la Fiscalía están trabajando en dejar libres a estas personas que destruyeron y bloquearon nuestras vías, destruyeron bienes públicos, bienes privados. Entonces estamos advertidos. Mi reflexión tiene que ver es por qué llegamos hasta acá y realmente si nosotros, si el pueblo colombiano cuenta con la defensa de sus instituciones que fueron creadas constitucionalmente para la protección, para el beneficio, para la viabilidad del país, para los colombianos. Entonces, para comenzar, una de las instituciones que fueron creadas no solo para legislar, sino para representar la voluntad popular es el Congreso. El Congreso que definitivamente dejó de ser ese órgano representativo del pueblo para convertirse en una institución donde se forman los grandes corruptos del país. Esto lo hemos vivido por años y el pueblo está cansado de eso y el pueblo venía saturado de eso. Y esto fue lo que aprovechó Gustavo Petro para urdir precisamente esos estallidos sociales. El pueblo estaba cansado entre comillas de toda esta corrupción, de toda esta forma en que el Congreso seguía aumentando sus salarios, pero realmente todo se iba para los intereses de esa élite política, pero no para el pueblo. Todo se iba en carruseles de la contratación, todo se iba para todo un entramado en contra del pueblo. Eso fue lo que aprovechó Gustavo Petro y dijo que iba a combatir, pero pasó todo lo contrario. Si este mal venía aconteciendo durante décadas, durante años, resulta que tuvo su clímax total con la creación del pacto histórico. Porque el pacto histórico no es otra cosa sino una unión de toda esa élite política para hacerse con el poder y para enriquecerse, para expoliar las riquezas del país. Terrible. Uno de los órganos más importantes que se supone que hacía parte de este sistema de pesos y contrapesos del Estado de Derecho, del sistema democrático, del sistema que propende es por apoyar al pueblo, pues resulta que simplemente se unía todo para estar en contra del pueblo. Esto lo advertimos muchísimo cuando vimos este video de Benedetti. No vamos a ganar un hijo de puta voto más. ¿Cómo hacemos para que entendamos? Mira que con dos cosas, Eduardo, lo de Barranquilla, lo de Valledupar y lo de Nicolás con Zuleta, hueputa, esos son como mierda, como 1 millón de Twitter de todos ustedes. Maravilloso. Le pregunto a Vinicio y a Daniel, desde ustedes dos, con los precandidatos y con los equipos de ellos, para que claro, avancen en esta propuesta general y los escuchen. Gustavo, no me dices nada de Cartagena. ¿Tú qué dices lo que yo propuse en Cartagena? Yo no soy partidario de listas abiertas. No, pero es que acuérdate que esas nosotros no nos meteríamos. Ojo, la lista abierta en Cámara, regálasela, con tal de que el tipo se encargue de promocionar el pacto histórico en Cartagena y en Bolívar. Claro, es que sí, Benedetti hacía parte de este pacto y día a día estaba trayendo a los políticos de esta política, valga la redundancia, tradicional. Era obvio que no iba a terminar en nada bueno. Era obvio que íbamos a llegar al momento que estamos viviendo hoy en Colombia, porque el problema de este pacto histórico fue que nos dejó a un Congreso sin una herramienta súper importante, que era la herramienta del control político. Haber eliminado esa posibilidad del control político, eliminado, quiero decir, en la praxis, en la realidad,
Porque sí, supuestamente llaman a ministros, como en su momento a Irene Vélez. La llamaron a hacer control político por ese decrecimiento de la industria de los hidrocarburos. Industria que muchos dijimos, si es verdad que ocurre este decrecimiento, la economía del país va a caer. Claro, porque si uno destruye el producto más importante del PIB, pues va a impactar toda la economía del país. Cuando se impacta la economía del país, esto se traduce en pobreza. Esto se traduce en pobreza extrema. Esto se traduce en hambre. Esto se traduce en que no va a haber infraestructura, que no va a haber crecimiento del país. Y resulta que pasó. Y muchos lo íbamos advirtiendo. Vamos a quedar dependientes en materia energética de Venezuela. No se puede decrecer la industria. Mire lo que pasó en Europa con el decrecimiento. Cómo cayó la economía de Alemania. Cómo sufrió las otras economías de Europa. No, nadie escuchó. Entonces citaban a la ministra, se daban cuenta en los debates que la filósofa no tenía ni la menor idea de minas y energías. ¿Y ocurrió algo? No. No ocurrió nada. Lo único que ocurrió con estos debates de moción de censura fue fortalecer más al gobierno, permitir que Irene Vélez decreciera efectivamente la industria de los hidrocarburos. Eso sí ocurrió. Hoy por hoy bajó las exportaciones de combustible. Increíble. Algo absurdo. Y ocurrió con la anuencia, con el permiso del Congreso que no ejerció este control político. Pero eso no solo lo hizo en materia de hidrocarburos. Eso también ocurrió con la defensa del país. No le importó aprobar la ley de orden público, que es la ley de paz total. No le importó. Y entonces, en el camino se fue viendo que esta paz total ha sido absolutamente una distopía, un caos total, donde pareciera que es que todos los camaradas de las guerrillas lo que están haciendo es repartiéndose las regiones del país. Las cifras no mienten. Las FARC y el ELN han incrementado su poder. Ellos hoy por hoy son los que le están quitando las tierras a los campesinos. ¿Por qué? Por los desplazamientos forzados. Ellos son los que le están quitando la tierra. Ellos son los que están privando a las familias de sus niños, porque los niños son reclutados. Y como supimos, esto sale de las mesas de negociaciones que dicen no, menores de 15 no. Pero en la realidad, fuera de que reclutan menores de 18, también reclutan menores de 15. Terrible. ¿Mociones de censura contra el ministro de Defensa? Claro. ¿Ha servido de algo? No. Y cada vez tenemos un desmantelamiento del Ejército Nacional. Si no es que se caen los helicópteros, es que mandan pequeños pelotones a que sean carne de cañón y son asesinados, son masacrados por estos gestores de paz. ¿Ha servido algo la moción de censura? Nada. ¿Por qué? Porque la mayoría es el pacto histórico. Esa es la mayoría del Congreso. Impresionante. Un pueblo en manos de estas milicias por cuenta de que no hay representación en el Congreso. ¿Y qué decir del ministro de Salud? Las mociones de censura, ¿han servido de algo? No. Y mientras tanto, el sistema de salud en un decrecimiento, ahí sí es cierto, total. Ya no tenemos el mismo sistema de salud. Problemas de abastecimiento de medicamentos, intervenciones a la EPS, intervenciones a la red pública aquí en Bogotá. Terrible. Y con un experimento con el sistema del magisterio donde nos damos cuenta el retroceso total a lo que fue la salud antes de la década de los 90. Enormes filas, pacientes con tratamientos costosos, sin tratamientos, sin atención, y resulta que en el Congreso no hay representación. No hay quien alce la voz por el pueblo. No, porque funciona allí
absolutamente una democracia como debe ser. ¿Y quienes deciden todo? Las mayorías. Y resulta que las mayorías no nos representan al pueblo. Terrible. Pero si esto pasa con las mociones de censura, ¿qué decir de la financiación para aprobar las reformas? Absurdo. ¿Por qué? Porque que los parlamentarios vendan su conciencia significa que legislan a favor de quién, de los intereses de ellos, no de los intereses del pueblo. Esto es gravísimo. Y resulta que es el pueblo oyendo los discursos del presidente para salir a defender o no defender al presidente, en vez de estar enfocado en ver que el Congreso no está cumpliendo su función a favor del pueblo. Si los congresistas vendieron su conciencia, ¿quiénes son los afectados? El pueblo. Definitivamente. ¿Quiénes están perdiendo el sistema de salud? El magisterio. Y eso está ocurriendo con el resto de colombianos. ¿Qué decir de la reforma pensional? ¿Realmente está tramitada, está debatida para saber si realmente es saludable para el pueblo? No, no es así. Ah, no, entonces empiezan, no, es que fue a las espaldas del presidente y todo. No, porque no se informan, porque simplemente se quedan con los discursos. Pero no se pone a pensar por qué el Ministerio de Hacienda pidió una adición presupuestal para la UNGRD. ¡Qué raro! Darle más dinero a la unidad de riesgo. ¡Qué raro! Y qué raro que de allí dispusieron de todos estos recursos y dicen que fue para comprar las conciencias de los parlamentarios. O sea, en vez de investigar si esto es cierto, si toda la información se va acomodando pues a lo que históricamente ha pasado en Colombia, que es que los políticos se benefician entre sí en contra del pueblo, se ponen a defender a los políticos. Así está en riesgo la salud, la pensión, todo, porque no hay un debate además. No hay un debate. Entonces el pueblo no sabe finalmente qué es bueno, qué es malo. No, no hay nada. Y mientras tanto el pueblo, defendiendo o no los intereses de un político determinado, en vez de pensar, está en riesgo nuestra democracia, está en riesgo todas nuestras instituciones. ¿Qué va a ocurrir? ¿Quién nos va a defender si ocurre un estallido social? ¿Qué institución nos va a defender? ¿Qué institución va a defender la Constitución? Es realmente importante que miremos esto, analizaremos otras instituciones que deberían estar a favor del pueblo para que los colombianos concienticemos que es el tiempo de unirnos, es el tiempo de informarnos realmente para que seamos los colombianos, nuestra unión, la que pueda frenar esta destrucción tan grande. Feliz tarde.